El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Nostra delicta. Palabras terribles, tremendas, y que escuchó el mismo interesado. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. En esta vez que he leído el Evangelio, se me ha resuelto una duda teológica que llevaba pensándola muchos años y discutiéndola con muchas personas. Yo soy de la opinión de que incluso los que están en el infierno les vale la pena existir, aunque sea con sufrimiento. Pero este versículo siempre era un tropiezo. ¿Por qué Jesús decía eso entonces? Y no lograba salir de esta situación porque decía: si Dios mantiene en la existencia a los condenados, pienso yo que es porque les vale la pena seguir existiendo. Es mejor existir, aunque sea con sufrimiento, que no existir. Pero siempre las palabras de Jesús: más le valiera no haber nacido. Y ahora se me ha ocurrido algo que creo que puede responder a esto. No es que esté diciendo Jesús que a todos los que están excluidos de la visión beatífica les sería mejor no existir, no, sino que lo que dice es nacido, es decir, más te valdría, Judas, no haber nacido, haber sido abortado del seno de tu madre, no haber tenido un tiempo sobre la tierra y probablemente hubiera sido después a un destino beatífico. Quién sabe si después de ser enseñados por los ángeles, después de madurar, quién sabe, es un misterio lo que pasa con los niños no bautizados. Yo pienso que los ángeles los recogen, les enseñan
y cuando ya están maduros como los mismos ángeles, tienen un destino, pues, una prueba parecida a la de ellos. Al fin y al cabo, aunque sean humanos, almas humanas, han tenido una existencia solo espiritual, una vez que salen de sus cuerpecitos. Entonces, las palabras de Jesús son: más te valiera no haber salido nunca de la oscuridad del seno de tu madre y haber tenido una existencia sencilla, espiritual, en la que no tendrías las posibilidades de malicia que has tenido, que vivir toda la eternidad con el espíritu deforme que tú te has forjado, vivir toda la eternidad acompañado de ti mismo, de tu yo, de un yo perverso, malo. ¿Os dais cuenta de lo tremendo que es para el que no va a pasar por la purificación del purgatorio tener que vivir uno mismo consigo mismo, con sus egoísmos, con sus exigencias, con sus impaciencias, con la maldad? Poned a una persona mala en la mejor situación, relajado, en una hamaca entre dos cocoteros, bebiendo un batido, viendo la puesta de sol. Si es malo, malo de verdad, perverso, no simplemente un poquito malo, toda esa belleza la ve desde su maldad. Eso es lo que le pasa a Judas Iscariote. Porque la verdad con mayúscula, dijo: más le valiera no haber nacido. Sin embargo, como he dicho en este sermón, esto contiene, en mi opinión, y es un tema al que le he dado muchas vueltas, muchos años, y lo he hablado con muchas personas. Sin embargo, incluso a los condenados, Dios no les quita la existencia. Porque incluso esa persona en una hamaca entre dos cocoteros viendo la puesta de sol, en un hotel de 5 estrellas, incluso esa persona teniendo que vivir consigo misma, con el fardo tremendo de piedras que es el yo, es mejor existir que no existir. Por eso las palabras de Jesús tienen una profundidad teológica tan grande que, fijaos, les llevo dando vueltas a esta frase más de una década. En profundidad, más de una década. Y yo diría que desde el 2002, unos 15 años. Y hoy, por fin lo he comprendido. Todo lo que sale de la boca de Jesús es perfecto. No hay que corregirle nada. Él dice: nacido. Como podéis imaginar por mis palabras, doy por supuesto que Judas Iscariote arde en el fuego espiritual del infierno, porque las palabras de Jesús no me permiten pensar de otra manera. Si Judas hubiera tenido una oportunidad de salvarse, incluso después de la muerte, no hubiera dicho Jesús lo que hubiera dicho. Porque si Judas se salvó o se salvará, sí que le valió la pena haber nacido. Este versículo solo es verdadero si él está condenado eternamente. Si se ha salvado o se salvará, le valió la pena haber nacido. Eso es rotundo. No se puede decir: ya, pero hizo mucho daño. Sí, pero a él le valió la pena haber nacido. Le valió. A él le. Complemento indirecto. Por mucho daño que haya hecho, si uno se salva, a él le ha valido la pena. Por eso, aunque la Iglesia nunca ha dicho de nadie, como motivo de fe, expresamente que alguien esté en el infierno, nunca se ha opuesto a todos los sermones que, leyendo las palabras de Jesús, decían: Judas está en el infierno.
Yo honestamente, después de escuchar la palabra de Dios, la conclusión que saco es esa. Está ardiendo eternamente en ese fuego espiritual. Más le valiera haber sido abortado de un modo natural, por causas biológicas naturales, y haber tenido una existencia, su almita, sencilla, pero al final en el cielo. De ahí el gran misterio de por qué Dios, sabiéndolo todo, permitió que naciera. Es cierto que Él lo hizo todo libremente, pero también es verdad que Dios lo sabía. Y de ahí el misterio tan profundo del que habla San Pablo en la carta a los Romanos. Él sabía que si seguía viviendo acabaría allí. Por eso, al final, cuando tenemos a un ser infinito que conoce todo el futuro, por muy libres que seamos, uno dice es un misterio, porque tú podías haber quebrantado la sucesión de hechos. Es cierto que sabemos que se condenó porque dejó la sucesión de hechos, también eso es verdad. Nadie está predestinado, haga lo que haga, a la condenación, nadie. Hay que dejar la sucesión de hechos para saber hacia dónde va a ir la libertad. Pero Dios lo sabe porque ya ha visto el futuro. Dios sabe que Judas se condenaba porque había visto el futuro. No porque él estuviera destinado a la condenación, hiciera lo que hiciera. Este es un misterio profundísimo. San Pablo nos habla de él en la carta a los Romanos y al final lo que dice es un misterio tan grande este. Así que todos nosotros que demos gracias a Dios de haber sido elegidos, porque a la gloria sí que hay una predestinación, a la gloria sí que hay un empuje de Dios, un forzarnos de Dios hasta que somos encarrilados. Que todos nosotros demos gracias a Dios porque por lo menos en el día de hoy nadie sabe qué será el futuro y si seremos fieles. En el día de hoy queremos amar a Dios con todo nuestro corazón y por lo tanto obedecer sus mandatos.